La epilepsia es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la humanidad. Se estima que afecta a entre el 2 y el 4% de la población. No hay duda de los alcances que se han logrado en su diagnóstico y tratamiento, pero aún con la tecnología de punta se requiere de un mayor avance, principalmente en los casos de epilepsia de difícil control, y fomentar la investigación de nuevos medicamentos y técnicas quirúrgicas. La atención de la epilepsia se ha enfocado a dos áreas: la médico-clínica, que es donde se ha avanzado más, y la psicosocial, que es muy escasa, pero no por ello deja de ser tan relevante su atención por parte de los profesionales. ¿Cuántos tipos de epilepsias hay? ¿Cómo identificar de forma temprana, oportuna, en qué sexo se da más este tipo de trastorno? Serán algunos de los cuestionamientos que nuestro invitado el día de hoy podrá aclarar para todos nosotros. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Francisco, y un saludo para todo su auditorio. Gracias. Para entrar un poco en materia con el tema del día de hoy, que tiene que ver con la epilepsia, a lo mejor puede tener una connotación más amplia en los llamados trastornos epileptoides y cómo esto puede darse en tipos. ¿Cómo podríamos, de una forma sencilla, para que nuestro público pudiera entender qué es la epilepsia? En términos muy elementales, tiene que contener diferentes variables o diferentes elementos. Uno de ellos es de que se trate de crisis convulsivas originadas por una actividad eléctrica anormal del cerebro. Esta observable físicamente y documentada también a través de estudios. El siguiente elemento es que tiene que ser un evento recurrente, es decir, no hablamos de una crisis aislada, sino de fenómenos que son repetitivos, lo que hace que la epilepsia como tal sea una entidad crónica. Con estas características, entonces, puede haber diferentes variantes clínicas, desde una crisis convulsiva generalizada, donde hay movimientos en todo el cuerpo de forma involuntaria, no controlada, no predecible por el individuo en la mayor parte de las veces, y que puede entonces asociarse a otro tipo de componentes, pero esas son las características fundamentales al hablar de una crisis epiléptica, a diferencia de otro tipo de crisis que no necesariamente tienen estos elementos para ser tipificadas como tal. Y también importa mucho los grupos de edad para tipificar. Los dos grandes grupos es en la infancia y la adolescencia, y lo que es entonces ya la etapa de adultos. De hecho, esto supone que las causas o los orígenes también son distintos, porque en la primera etapa o en la infancia suponemos que casi siempre son factores en su origen que están relacionados con alguna situación prenatal o perinatal, es decir, alrededor de lo que es el embarazo, el parto y algunas enfermedades propias de los niños que pueden concurrir con crisis convulsivas o con epilepsia, en donde incluso están algunos factores genéticos. En cambio, en lo que son ya adultos mayores o en la tercera edad, casi siempre pensamos en causas adquiridas, es decir, que son individuos que nacieron sin la epilepsia, pero que por algún evento adquirido en el curso de la vida, dígase un traumatismo, dígase un parásito como cisticerco, dígase una enfermedad vascular cerebral o alguna enfermedad degenerativa o tumores, son los que entonces pueden hacer que aparezcan los síntomas de la epilepsia. No existe una diferencia en realidad en cuanto a género, pero sobre todo donde sí se pueden identificar más es en lo que son las etapas infantiles, donde puede haber, según el tipo de epilepsia, hay algunas que predominan un poco más en varones y hay otras variantes que pueden predominar más en mujeres, como es el caso del componente catamenial, que es la crisis convulsiva recurrente que se aumenta previo al periodo, a la etapa de la menstruación, como un factor de susceptibilidad que hace que se aumente. ¿Qué hacer y qué no se debe de hacer, doctor Rodríguez? Bueno, ese es un fenómeno muy importante, la comunicación y la divulgación acerca del conocimiento de la enfermedad, tanto para el individuo, para el paciente, como para la familia, como para la sociedad, de manera entonces que se aplique una regla fundamental en las ciencias médicas, que es primero no dañar.
de tal forma que todas las intervenciones que se hagan en pacientes bajo estas condiciones deben de obedecer a este principio. Un fenómeno que cito que es muy frecuente es qué hacer cuando el paciente convulsiona en la vía pública o en la casa o en cualquier otro sitio. Entonces, casi siempre, la mayor parte de las veces, por fortuna, la crisis convulsiva es autolimitada. De hecho, la mayor parte de las personas cuando llegan al hospital ya pasó la crisis convulsiva. Y es muy común el que les quieran poner objetos en la boca, por ejemplo, cuando eso puede representar un riesgo de que se obstruya la vía aérea. Entonces, lo más simple de hacer en esas condiciones es no perder el control, situar al paciente en un sitio seguro, me refiero si es en la vía pública o que haya riesgo de alguna otra condición o caída, el ponerlo de lado para que entonces la secreción de la cavidad oral no le obstruya la vía aérea y extender un poco el cuello, de manera entonces que sin necesidad de poner nada en la boca se dé una apertura de las vías aéreas para que el paciente pueda estar respirando. ¿Su opinión sobre introducir los dedos? No es conveniente porque de hecho ha habido casos de amputaciones incluso por la mordedura tan importante. El paciente en ese momento desarrolló un fenómeno que se llama tónico clónico y que no es voluntario, no lo controla la voluntad. Entonces llega a ser tal la tensión de la mandíbula que puede incluso lastimarse los dientes. De hecho, es muy frecuente que se muerda la lengua el paciente y muchas veces en esas condiciones tratan de poner algún objeto, pero resulta más riesgoso que de beneficio. Lo más conveniente es simplemente extender el cuello en posición lateral y no poner nada en la boca para que no se dañe el paciente ni dañe a terceros en el caso de que sea el dedo el que le pongan ahí, ¿no? Doctor, con respecto a la sintomatología, ¿cómo nosotros podemos detectar un paciente que pueda llegar a tener estas condiciones? Ya hemos hablado, pues, personas que pueden tener esto que comenté hace un momento, pero en el caso de los bebés, ¿qué nos puede comentar? En efecto, la diversidad es muy amplia. Actualmente, de hecho, en la clasificación internacional de la epilepsia se describen más de 30 variantes de crisis convulsivas epilépticas, lo que nos da una idea de la complejidad en la sintomatología clínica. Pero probablemente la más obvia y que no haya problema en identificar es lo que se llama crisis convulsivas generalizadas, que se caracterizan por la pérdida de conciencia, el fenómeno tónico clónico y que hay incluso relajación de esfínteres, algunas otras condiciones asociadas. Pero hay otro grupo de crisis pequeñas, como es el caso de los bebés, en donde puede haber crisis solamente de movimientos en los ojos o tener movimientos espasmódicos o incluso tener solamente crisis de ausencia que son más difíciles de percibir por el individuo o por los maestros o los papás.